Dice 1 Samuel capítulo 20, versículo 13. Si mi padre intentare hacerte mal, dice el 13, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, porque para que no muera. Versículo 15, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Amén. Padre Santo, Dios de gracia, de amor, de poder, de santidad, de misericordia, Señor, en esta noche seguimos, Señor, adorando tu nombre. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para escuchar tu voz en esta noche, para escuchar dirección, Señor, en esta noche, para, Señor, ser verdaderos hijos, Señor, moldeables a tu palabra, Señor, para que podamos caminar, transitar, Señor, en este peregrinar, Señor, como tú así lo quieres, Señor, como tu iglesia, Señor, como representantes tuyos aquí en esta tierra, en este barrio, Señor, en este lugar, Padre amado. Te damos gloria, te damos honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Ahora sí, mis hermanos. Si no saludó a alguno, le quedó por saludar, puede saludarlo mientras se acomodan. ¿Cuántos están gozosos de estar en este lugar? Amén. Hace rato que estoy mirando este papelito y no lo pude agarrar. Dios les bendiga muchísimo. Saludamos, bendecimos a nuestros hermanos, el pastor Martín, su familia allá en Líbanos, en la obra misionera en aquel lugar. Bendecimos a todas las personas que nos acompañan, también por las redes sociales, ¿sí? Que la bendición del Señor, que el Espíritu Santo del Señor esté obrando aún a través de las redes, amén, aún a través de las ondas del Wi-Fi, del Internet, donde llegue, y en cada rincón donde llegue y en cada momento que pueda llegar, amén. Así que vamos a comenzar esta reflexión, esta meditación, y tenemos un título, ¿vale? Tenemos el título que se llama, o el título de esta reflexión, de este mensaje es Gracia Inmerecida, amén. Y estábamos leyendo, y en primer lugar acerca de un pacto, ¿verdad? Lo que leímos desde 1 Samuel capítulo 20, desde el 13 al 17, un pacto entre David y Jonatán. ¿Cuántos leyeron? ¿Cuántos conocen a través a la vida de David, de Jonatán? ¿Cuántos han leído primera, segunda de Samuel? ¿Mm? O muchos nos quedamos con el David que derribó al Goliat, ¿no? Al gigante, pero hay mucha riqueza en Samuel, ¿sí? En primera, en segunda de Samuel. Hoy vamos a hablar acerca de la gracia inmerecida, ¿sí? Y comenzamos leyendo acerca del pacto de amistad que había entre David y Jonatán, ¿sí? David era el rey ungido por el profeta Samuel, pero aún no estaba en sus funciones, estaba Saúl, ¿sí? Y Jonatán era hijo
del rey Saúl. Cuando David derrota a Goliat, ¿no? La vida de David sale del anonimato a una exposición pública, ¿verdad? Una exposición visible para todo el pueblo de Israel. Y, y David es llevado al palacio de Saúl y así se encuentra con Jonatán, el hijo del rey, el futuro rey, el príncipe Jonatán, ¿sí? Eh, y dice la Biblia que Jonatán y David, desde el primer momento que se vieron, ¿sí? Sus almas quedaron ligadas, ellos quedaron ligados por una amistad, ¿no? Pero una enseñanza que vamos a sacar de esta primer parte es cómo es la amistad en el Señor, ¿no? La verdadera amistad, ¿sí? Porque muchos dicen, "Ah, si vos te hundís, yo me hundo con vos", ¿verdad? Si yo doy todo por vos y nos ponemos espalda contra todo lo que venga, ¿no? O a veces decimos, eh, a ver, no nos vemos, pero hay una amistad de años, de a 10, de a 20 años, y hay una amistad, ¿no? Dice así las personas, la razón, ¿verdad? El común de la gente, ¿no? Pero cuando acá vemos una verdadera amistad que está fundada en el reconocimiento, ¿sí? Primero porque Jonatán era el heredero del rey, ¿no? Pero estaba delante del verdadero rey, ungido por Dios, David, ¿sí? Y Jonatán lo reconoció. Sabía que amaba a Dios, que Jehová de los ejércitos estaba con David. Y esa amistad comenzó desde el reconocimiento. Porque si nos ponemos a pensar desde la razón, Jonatán por ahí tendría que estar enojado, como por ahí muchos de nosotros en su lugar podríamos estar, decir, pero el heredero del trono era Jonatán, era yo, podía decir Jonatán. Pero Dios ha ungido a David. Y podría haber envidia, podría haber celos, etcétera, etcétera, todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? En lo natural. Pero Jonatán, desde el reconocimiento, ¿no? Comenzaron a fundar y a afirmar una amistad verdadera. ¿No? Decirle al que está a tu lado, al que está atrás o al que está delante, ¿no? La verdadera amistad, ¿no? Comienza desde el reconocimiento, ¿no? Desde el Señor. Una amistad verdadera tiene los fundamentos en Dios. Una relación verdadera tiene los fundamentos en Dios. ¿Sí? Y podemos ver ahí a Jonatán y a David pactando en esa amistad. Él reconocía que a pesar de que el rey iba a ser David, ¿m? Y se deseaban el bien mutuamente unos a otros, ¿verdad? En el mundo hay amistades que duran 10, 20 años, pero están fundadas en el beneficio que viene del otro, ¿verdad? En lo almático, en lo que va a dar el otro por vos en tal o cual situación, ¿verdad? Y en algún momento de esos 10, 20, 30 años o 40 años, si no te clavó el puñal en esos 30, 40 años, te lo va a clavar en algún momento, ¿verdad? Pero la verdadera amistad se fundamenta en Dios. ¿Sí? No hay otra. Desde el reconocimiento. Y allí era mutuo ese reconocimiento. Y dice que ahora, miren, de qué manera era este reconocimiento, que ahora el rey estaba enloqueciendo al rey Saúl, ¿verdad? Se le estaban volando los patitos y estaba teniendo el rey celos de David. ¿No? ¿Se acuerdan que David volvía de la batalla y el pueblo aplaudía y cantaba y decía, David, ¿no? Mató a 10.000 y Saúl mató a 1.000 y ahí Saúl dijo, ¿cómo es esto? Que a mí me dan 1.000 y a David 10.000 y yo soy el rey.
Y allí comenzó ese celo en Saúl y buscaba hacer desaparecer a David. Pero allá había una amistad entre Jonatán y David. Había algo fuerte, algo de verdad. Estaba Dios en el asunto, en medio, que acabamos de leer, ¿no? De que David, que Jonatán le dice, David, mira, mi papá te está queriendo matar. El rey te está queriendo matar, pero yo reconozco que Dios te va a dar el trono a vos y Dios va a matar a todos tus enemigos. Pero yo como sé que Dios te va a dar el trono y vas a ser rey, ¿no? Quiero que renovemos el pacto de amistad y quiero que si yo no estoy, tú te acuerdes de mi familia, de mis descendientes, le dice Jonatán. Eso es lo que acabamos de leer, ¿no? Tú te acuerdes de ese pacto que hicimos. ¿Cuántos tienen amistades verdaderas? Amén. ¿Qué es un pacto, no? Es un acuerdo, ¿verdad? ¿Te animás a decirle que está a tu lado? Un pacto. Es un acuerdo. Y un pacto en el Señor es un acuerdo, ¿no? En el Señor, ¿no? Y los pactos están hechos para cumplirse, ¿no? Es la palabra del Hijo de Dios, la palabra del Hijo de Dios, ¿no? Porque hoy en el mundo, en el sistema del mundo, la palabra está dejando de tener valor, dejando de tener peso. Pero la iglesia tiene que afirmar que la palabra de Dios tiene más peso todavía. Que la amistad verdadera en Dios pesa más todavía. Amén. No está en extinción la amistad en Dios. Hay que hacer prevalecer las relaciones genuinas. Fortaleza en las relaciones genuinas en el Señor. Amén. Pero fundamentada desde la base de Cristo. No hay otra manera. No hay, ay, yo me hago un tatuaje igual que el tuyo. Y después no saben cómo eliminarse el tatuaje. ¿O no? ¿Y ahora qué hago? No sale más. ¿Verdad? Después le queremos hacer otro dibujito, hacerme otra forma. ¿Verdad? Pero, hermanos, acá vemos la primera enseñanza. Es de tener palabra y que la amistad, que la relación sea fundamentada en el Señor. Amén. Entonces, Jonatán dice, yo te voy a avisar, David. Si mi padre te quiere matar, te voy a avisar para que huyas, porque Dios va, yo sé que te va a poner como rey. Y así quedaron. David, fiel a su promesa, ¿no? Luego buscó cumplir ese pacto con la familia de Jonatán. Y vamos a avanzar un poquito más, vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 31, versículo 6. Vamos a ver la muerte de Saúl y la muerte de Jonatán. Dice 1 Samuel, capítulo 31, desde el versículo 1. Vamos a leer al 6. Dice así la palabra del Señor. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, porque para que no vengan, estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero dice, ¿qué hacía el escudero? No quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl, dice, su propia espada y se echó sobre ella
Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. ¿No? Ahora, ¿qué vemos, no? La otra parte de la amistad que hablábamos, ¿no? Al rey le mataron los 3 hijos, quedaba el rey, le alcanzaron los flecheros. El rey tuvo temor y pidió a su escudero, bueno, matame, matame porque me van a venir a matar y se van a burlar, me van a hacer cada cosa, mejor matame vos, ¿no? Y el escudero, el siervo, el que llevaba las armas, el que estaba al lado del rey Saúl todo el tiempo, dijo, no, no te voy a matar, ¿no? No te voy a matar. Y dice que se llenó de temor. ¿Mm? Y, y, y el rey Saúl entonces agarró y se tiró sobre su espada y se mató él, se suicidó él. ¿Sí? ¿Ven la verdadera amistad? ¿Y qué hizo el escudero? También se mató. ¿No? ¿Qué hubiera hecho la amistad genuina, verdadera? Dios, no te mates. Ni yo te voy a matar, ni vos te mates. ¿No? Que sea la voluntad de Dios. ¿Verdad? Ahí es, si vos te tirás, yo también me tiro. Las amistades humanas basadas en lo almático, en lo sentimental. Ay, sin vos, ay. Basadas en el dolor, en los sentimientos. ¿Mm? Acá vemos la otra parte, pero el asunto, y no es, el texto no va por ahí, pero el Señor me estaba llevando un poquito a esa parte, ¿sí? Pero el asunto es que el rey Saúl murió, y Jonatán murió, y sus 2 hermanos murieron, y, y ahora, ¿qué pasaba? ¿No? ¿Cuántos escucharon hablar de Mefiboset? ¿Quién era Mefiboset? En hebreo, Mefiboset significa de la boca de la vergüenza o boca de la deshonra. ¿Mm? Mefiboset era un hijo de Jonatán y era nieto del rey Saúl. ¿Me siguen hasta ahí? Mefiboset era hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl. Y por lo tanto era heredero al trono. ¿Sí? Heredero al trono. Y dice Segunda de Samuel 4:4. Vamos a leer. Segunda de Samuel capítulo 4, versículo 4. Ya muerto Saúl, muerto Jonatán. ¿Quién era Mefiboset? ¿Mm? ¿De dónde sale Mefiboset? Mefiboset era el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán. Dice Segunda de Samuel capítulo 4, versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Sí? Jonatán tenía un hijo de 5 años de edad y era el heredero. ¿Se imaginan la vida? Dice que tenía una nodriza, una tutora, una persona que lo cuidaba, ¿verdad? Una persona que estaba con él, cuidando. No habla de la madre de Mefiboset, habla de la nodriza, ¿sí? Alguien que cuidaba de él, de este niño que tenía 5 años. Y vino una noticia de que Israel perdió, de que Israel fue vencido, de que murió el rey, de que murieron los príncipes, los hijos de Saúl.
y vino la noticia a Jezreel, dice, y la nodriza, ¿no? Se asustó, todo el pueblo de Israel se asustaron porque los filisteos iban a venir a tomar posesión, iban a venir a abusar, a matar, a adueñarse de todo lo que había en el pueblo, ¿sí? Entonces se llenaron de temor, y en ese temor había que huir, y esta nodriza, esta tutora del niño, Mefiboset, huyó, no dice cómo lo llevaba, cómo lo quería cuidar o guardar, pero mientras que huía, dice que el niño se le cayó. No dice si lo llevaba a UPA, no dice eso la Biblia, lo que dice es que se cayó. Y la caída le provocó una invalidez en sus piernas. Le provocó que no podía mover sus piernas, no tenía movimiento de sus pies. Dice, quedó lisiado de ambos pies. Quedó lisiado tras una caída, ¿verdad? Huían por temor. Cuando el rey David se posicionó en el reinado de Israel, recordó el pacto. Recordó el pacto que había hecho con Jonatán. Luego de un tiempo, luego que David pudo recuperar a Israel, ¿no? Volvió y ocupó el reinado, y él se acordó de ese pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Y vamos a ir a 2 Samuel capítulo 9. Ese niño había quedado lisiado de ambos pies, no podía caminar. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 al 5, dice, y David, David ahora rey, David reinando en Israel, ¿no? Se posicionó, y mientras reinaba, dice David, se acordó del pacto y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, ¿sí? Decirle ahí al que está a tu lado, acordate de este nombre. En realidad es Siba, porque tiene un acento en la A, ¿no? Dice, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, dice, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey a David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿En dónde vivía Mefiboset? Ahora, en esta condición, ¿no? Ahora el lisiado de los pies ya no vivía más en Jezreel, ¿no? Porque habían huido, ¿verdad? Habían huido, y ahora en esta condición vivía en Lodebar. ¿Qué era Lodebar? ¿Qué lugar era Lodebar? Lodebar era un lugar árido, sin esperanza. Lodebar es una palabra hebrea que significa sin pasto. ¿Sí? ¿Te animás a decirle que está a tu lado? Lodebar significa sin pasto, sin palabra, sin comunicación. Lodebar simboliza un lugar de pobreza, un lugar de desolación. Lodebar puede interpretarse como un lugar de aislamiento, ¿sí? Sufrimiento, un lugar de dificultad, de dolor, donde
se necesita ser rescatado de allí. ¿No? Allí estaba el niño, ¿no? Que ya no era niño, pero desde los 5 años, desde ese accidente, vivía allí Mefiboset, con otras personas en la misma condición. ¿No? Ahora, ¿quién era Sibá? ¿No? Le estoy presentando los personajes de este relato, ¿verdad? ¿Quién era Sibá? Sibá era un criado del rey Saúl, un administrador de los bienes de Saúl, ¿sí? Ese era Sibá. Él estaba encargado de cuidar todas las posesiones del rey. Como había muerto el rey, él quedó a cargo de todo y también estaba a disposición del rey David, ¿verdad? Y Sibá, él tenía el dato, tenía la información de que había un familiar de Saúl, había un nieto, había un hijo de Jonatán que se llamaba Mefiboset. Y él había hecho también un pacto, ¿verdad? Para servir, ¿no? No era que cualquiera servía así nomás, sino que había hecho un pacto al servicio del rey y estaba obligado y él tenía temor también de ese pacto. Entonces estaba obligado a decir la verdad, porque podía ser muerto. ¿Mm? Entonces el rey David lo mandó a llamar y le preguntó, y él tuvo que decir que había alguien, había un heredero, todavía algo quedaba. Y era este hombre ahora, este muchacho, que se llamaba Mefiboset. ¿Mm? David preguntó, ¿queda alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y dice, ¿por qué? Por amor a Jonatán, por amor a ese pacto, por amor a esa palabra, para ser fiel a lo que dije, a lo que quedé. Amén. Mefiboset no buscó al rey. ¿Te animás a decirle que está a tu lado? Mefiboset no fue el que buscó al rey, ¿no? El rey buscó a Mefiboset. El rey fue quien tomó la iniciativa de buscarle. Dios toma la iniciativa de buscarte. El Señor tomó la iniciativa de buscarte, por eso estás acá. No estás por casualidad, porque te obligaron o porque viniste a cumplir con alguien. Estás acá porque el rey te mandó a llamar. ¿Amén? ¿Te animás a decirle a 2 o 3? El rey te mandó a llamar. Dice Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te animás a decirle al que está a tu lado, Dios te vino a buscar? Hoy estás acá porque Dios te llamó. La gracia no depende de mérito nuestro, porque se nos ocurrió a nosotros buscar a Dios, o porque somos capaces de memorizarnos un versículo o algo, o cantar o lo que fuera, sino que la gracia es un regalo de Dios. El Señor se dio en la cruz del Calvario por vos y por mí. No por algo que podamos haber hecho nosotros. No había nada. Al contrario. Había una pila así de acusaciones sobre nuestras vidas. Y en todas, éramos condenados a muerte. A la muerte eterna. Pero Él no le importó y no miró todas esas acusaciones sobre tu vida, sino que Él vino y se entregó por vos y por mí. Esa es la gracia, que no depende de lo que yo haga, sino depende de Él. Y esa es la gracia que vemos a través de la vida de Mefiboset. Él estaba lisiado de sus pies, de ambos pies, no podía caminar. Mefiboset nos muestra la condición del hombre, ¿no?
el hombre que no puede ir a Dios. El hombre, al contrario, Mefiboset se escondía del rey David porque decía, él no sabía el pacto, no estaba enterado de la historia. Solamente sabía que era nieto del rey, hijo de Jonatán, pero sabía que ahora había otro rey que nada que ver con su familia. Y él pensaría, y ahora si se entera el rey que alguien de la dinastía de Saúl existe todavía, seguro que me va a mandar matar. Y el lisiado de ambos pies sin poder caminar estaba en ese lugar oscuro, en ese lugar difícil, en el lugar donde estaban todas las personas allí, en esa condición, en la sombra. Y él decía, ojalá nunca nadie me encuentre acá. Segunda de Samuel, avanzamos, capítulo 9, versículo del 6 al 8. Y fue Sibá, mandó a buscar a Mefiboset, y vino Mefiboset. Versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro. No sé, me imagino, Mefiboset no podía caminar, alguien lo trajo, ¿verdad? Lo trajo Sibá, o lo trajo a alguien. Y dice acá la Biblia que se postró sobre su rostro, hizo reverencia, ¿no? Él no podía caminar, me imagino que se habrá arrastrado delante del rey David. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Pero ya dime. Estabas abandonado, con temor, sin rumbo, tirado. Pero el rey te mandó a llamar para hacer misericordia de ti. Y dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, todo te va a ser devuelto. Todo lo que pensabas que perdiste porque era un niño, ¿verdad? Hasta los 5 años que tuvo ese accidente era un príncipe, un heredero. Viviría, pero recontra bien, ¿verdad? Y los cuidados, y tendría todo lo que podría tener un príncipe, un heredero del reino. Y le dirían muchas cosas y le prometerían otras tantas a su vida. Pero de repente su vida cambió. De repente todo el entorno cambió. De repente se encontró en un lugar oscuro. De repente los anhelos ya no existían. Solo era escaparse, esconderse. ¿Mm? Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, le decía David, y tú comerás siempre a mi mesa. Y el versículo 8 dice, y él inclinándose, miren cómo estaba Mefiboset, dice, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Yo estoy descartado del sistema, decía Mefiboset. Mirá cómo estoy. Olvidado. No, un perro. Los perros se usaban en ese tiempo. No, hoy los perros son en muchos hogares como uno más de la familia, ¿verdad? Pero en ese tiempo eran preparados para la guerra, para seguridad, ¿verdad? O estaban allí y comían de la basura, y etcétera, etcétera. Y él se graficaba de esa manera. Él se veía, yo soy un perro, ¿no? Que come de la basura
insignificante y doblemente insignificante porque aparte de perro estoy muerto. O sea, soy doblemente insignificante. Soy un perro muerto. Dice, ¿quién es tu siervo que mires a un perro para que, dice, como yo, para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset estaba lisiado y representa la incapacidad del ser humano de salvarse a sí mismo. ¿Por qué no mirás de nuevo al que está a tu lado y decirle, vos no puedes hacer nada para salvarte por vos mismo? Lo de Bar era su lugar, el lugar de Mefiboset, un lugar de refugio de las personas despojadas, de los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida. Allí estaba Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. No, toda su vida, o desde los 5 años en adelante, vivió allí, en esa condición. Al presentarse ante David, ahora tenía miedo, ¿no?, de ese castigo. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset no se sentía digno, ¿no?, de semejante generosidad. Él no sabía nada del pacto. Él no sabía nada de la amistad de su papá, Jonatán, y de David. Podemos ver que la autoestima de Mefiboset ni siquiera tenía autoestima, ¿verdad? Ni siquiera, ¿no? Se consideraba un perro muerto. Todos esos años de esconderse del rey, de vivir en medio de la pobreza, de la desolación, ¿no?, hicieron pensar a Mefiboset que él no valía nada, menos que un perro muerto. Pero él se veía en esa condición desde los 5 años en adelante, pero su sangre era sangre real, porque era heredero del rey, pero él no lo sabía. Él tenía otras versiones, le habían contado otra historia. Muchos temen acercarse al Señor por su pasado, por su condición, pero el Señor extiende su misericordia. Amén. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se animan a aprenderse todo de memoria? A ver, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a avanzar. Segunda de Samuel 9, versículo 9 del capítulo 9. Dice así: entonces el rey llamó a Sibá, siervo de Saúl, y le dijo, ¿no?, al administrador, al que quedó al cuidado de todo lo que le pertenecía al rey Saúl, ¿sí? Le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, Sibá, yo la he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás, los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero, dice Mefiboset, el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía Sibá 15 hijos
y 20 siervos. ¿Mm? Y respondió Sibá al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno más de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. ¿Sí? Sí. Ahora, todas las pertenencias del rey Saúl pasaron de ser administradas por Sibá a posesión de Mefiboset. Pero el rey David lo llamó a Sibá y le dijo: vas a seguir administrando todo, pero todo lo de Saúl ahora es de Mefiboset. Yo se lo devuelvo. ¿Mm? Vos seguís administrando todo. Vos y tus hijos y tus siervos van a seguir administrando, pero van a trabajar, ¿no? Así como trabajaste para Saúl, ahora vas a trabajar para Mefiboset. Amén. Y dice que Mefiboset estaba lisiado, pero el rey David dijo: pero aún así Mefiboset va a seguir participando y comiendo de la mesa del rey. Amén. David restauró las tierras de Saúl y dio a Mefiboset un lugar permanente en su mesa. ¿Mm? ¿Cuántos son hijos del rey? Hijos del Señor de señores. El Señor te ha llamado, te ha puesto a comer de su mesa todos los días. Comer en la mesa del rey. A Mefiboset lo colocó en una posición no solo de estar en la mesa del rey, sino era una posición de honor. ¿Mm? Una posición de honor. Y no solamente está allí Mefiboset, sino que era una posición de comunión con el rey. ¿Mm? Porque, ¿qué pasa cuando estamos en la mesa? Hay charla, ¿verdad? Hay conversación. ¿Mm? No solo estaba en la posición, sino que había comunión. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. ¿Mm? Amén. Dios restaura nuestra relación con Él. Dios quiere restaurar esa comunión con Él en tu vida. ¿Mm? Él nos adopta como hijos. Les voy a pedir que me acompañen a Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Dice así la palabra del Señor: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice el versículo 17, no solo hijos, ¿no? Y si hijos, dice también herederos de Dios. ¿Y qué más dice? Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Dios te ha mandado a llamar para restaurar esa comunión contigo y conmigo. No solo para sentarse a la mesa y para sacarte la foto de que estás invitado a la boda del Cordero, sino para restaurar esa comunión. Amén. ¿Qué dice Apocalipsis? Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
Dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amén. ¿Cuántos están abriéndole las puertas de su vida al Señor? ¿Cuántos le han abierto las puertas? El Señor quiere restaurar esa comunión. Quiere fortalecer esa comunión con su iglesia. El Señor sigue llamando a aquellos que aún no tienen al Señor en su corazón. No se han enterado aún que el Rey los mandó a llamar. El Rey sigue llamando a su mesa. Aquellos que están lisiados de los pies, que no ven la salida, que viven en la desolación, en la depresión, en el infortunio. Aquellos que viven aislados, aquellos que no tienen rumbo en la vida para darnos un propósito verdadero, para darnos un norte, una dirección a nuestra vida. Amén. Gracias. Mefiboset era ese niño que ahora ya era padre, pero miren, desde los 5 años estuvo viviendo en una condición de esclavo, de forajido, de esconderse. Pero el rey era fiel a ese pacto. Y cuando vos pensás que estás olvidado, que nadie se acuerda de vos, Dios sí se acuerda de vos. Dios te tiene en sus planes. Cuando vos pensás que no podés, Dios te está mirando. Cuando vos pensás que no llegás, Dios está allí mirándote. Cuando vos pensás que nadie te oye, Él está allí mirándote y te dice, acá estoy, hijo, acá estoy, hija. Cuando vos pensás que no hay consuelo, Él te está listo para abrazarte. Cuando vos pensás que no podés levantarte después de esos cachetazos que te dio la vida, Él te extiende su mano y te dice, ven conmigo. Ven a mi mesa. Porque eres mi hijo, porque eres mi hija. Amén. Vamos a ponernos de pie. Si en esta noche el Señor está hablando a las puertas de tu vida, de tu corazón, no tardes en abrirle. Porque Él quiere recomponer, restaurar, fortalecer, afirmar esa relación con cada uno de sus hijos, con su iglesia, con aquel que está débil, con aquel que no ve la salida, con aquel que aún no se ha encontrado con Cristo, con aquel que venía haciendo las cosas mal. Dios te quiere llevar esa luz suficiente para afirmarte, para levantarte, para sacarte del pozo. No hay nada que puedas hacer. No hay dinero que puedas poner para tu salvación. Es la gracia de Dios. Porque por gracia soy salvo, dice Efesios 2:8. Por medio de la fe. Porque en esta noche no abrís tu corazón al Señor. Porque si en esta noche escuchás la voz de Dios que te llama,
que quiere levantarte, que quiere abrazarte, que quiere restaurarte, que quiere bendecirte. ¿Por qué no hablas con Él? Si hoy estás lisiado de los pies, te sentís como lisiado de los pies. La gracia de Dios nos iguala delante de su presencia. ¿Por qué no hablas con el Señor en esta noche? ¿Por qué no le decís, Señor, gracias? Gracias por hablarme, gracias por llamarme, gracias por sacudirme. Gracias, Señor, aún por las tormentas, por los vientos que me han llevado de un lado a otro. Gracias, Señor, porque hoy puedo escuchar tu voz. Y cuando yo pienso que no valgo nada, que estoy descartado, que no sirvo para nada, puedo escuchar tu voz, Señor, que me llama. Como el rey David llamó a Mefiboset. Sí, Señor, en esta noche quiero reconocerte. ¿Por qué no le decís al Señor? Quiero reconocer que tú eres Dios, que tú eres Señor, que tú me salvas, me perdonas, me libertas, me afirmas, me infundes aliento, fortaleza, dirección a mi vida, Señor. Sí, Señor. Sigue obrando, sigue tocando, sigue afirmando, Señor, cada vida, cada familia, Señor. Dice que Mefiboset llegó arrastrándose a la presencia de David. Él se arrastró, puso su rostro en tierra, delante de la presencia del Rey. Aleluya. Habla con el Señor en esta noche. Tenés un lugar en la mesa del Señor. No la desprecies. No dejes pasar el tiempo. Se viejecito, sabanando mi corazón. Aleluya. Mi casa se iluminó de tu luz. Bendito es tu nombre, Señor. Abrace a mi corazón, que Sí, Señor. tu voz me dio dirección. Calma de Gracias, Señor. tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tu mismo lazo guiarás mis pasos, cuidarás de mí.
y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú vivo el pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Y casa se iluminó de tus ojos. Hablaste en mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino la de tu Escucha la voz de tu iglesia, Señor. y la tempestad estaré seguro. Tu peso es de casco, que un brazo fuerte, tu viva pasó. Llevas mis pasos, mirarás en mí. En la tempestad estaré seguro. Tus besos de brazo, tu paso fuerte, tu vivo el paso. Mirarás mis pasos, mirarás desde mí. Tú cuidas de mí, tú vendrás por mí, tú vives en mí. Mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Es esa fuente de paz. Tú cuidas de mí. Tú velas por mí. Tú vives en mí. Tú y seguridad. Tú vives en mí. De la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú me vuelvas ciertos despazos, ciertas de ti. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú me vuelvas y harás mis pasos, y harás en mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Y seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Vives en mí. Tú vives por mí. Tú vives en mí. Y seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por llamarnos. No hay palabras de agradecimiento, Señor. No hay palabras, Señor, para decirte gracias. Para decirte, Dios bendito, bendito, bendito. Tú eres santo, Señor.
Tú eres santo, Señor. Escucha, Señor, aquellos que abren su corazón, aquellos que te dicen, Padre, papito querido, papito mío, gracias por llamarme, gracias por infundirme aliento, por fortalecerme. Gracias por esa gracia inmerecida, Señor. Gracias por darlo todo por mí. Bendito eres, Señor. Gracias porque podemos ver la verdadera amistad, Señor. Porque podemos ver tu gracia maravillosa, Señor, que llega a nuestras vidas, alumbrándolo todo, Señor, levantándonos del pecado, de la muerte, de la perdición, y sentándonos, Señor, a tu mesa. Gracias por perdonarnos, Señor, por limpiarnos. Gracias por tu obra en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por hablarnos, por dirigirnos, Señor, por guardarnos, aún en medio de la oscuridad. Gracias por las pruebas, por las luchas, por las adversidades que nos acercan más y más a ti, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Bendito eres, Señor. Dice 2 de Samuel, capítulo 16. Continúa. Y yo les había dicho que recordemos el nombre del administrador de los bienes de Saúl. Este hombre era Sibá. Luego del reinado de David, mientras él reinaba, un hijo suyo, Absalón, se sublevó y quería hacer un golpe y él quería asumir como rey. Y mucha gente, muchos de los siervos de David se rebelaron también contra él y estaban con su hijo Absalón. Y David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y para evitar que muera mucha gente en Israel, él prefirió aislarse, prefirió salir. Y con él se fueron su familia y los que podían seguir a David. Y mientras David se aislaba por amor a su pueblo, dice el capítulo 16 de 2 de Samuel, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Sibá, el criado de Mefiboset, el que administraba, antes pues para Saúl, ahora administraba para Mefiboset. Dice que salió a recibirle Sibá con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas y 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey David a Sibá, ¿qué es esto? David allí aislándose de Absalón. Y Sibá le respondió, los asnos son para que monte la familia del rey. Los panes y las pasas para que coman los criados. Y el vino
para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey David, entonces, ¿dónde está? David se acordó de Mefiboset y dijo, ¿dónde está el hijo de tu señor? ¿Dónde está el que le hice misericordia, el que lo puse para compartir conmigo en la mesa? Y Sibá respondió al rey, he aquí que él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Sibá, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Sibá, inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que no se olviden de este nombre? Sibá era el administrador. Y Sibá trató de engañar a David y engañó a David. Sibá mintió sobre Mefiboset y salió al encuentro del rey, le llevó presentes, regalos. Le dijo, no, tu siervo Mefiboset pensó y dijo, como Absalón va a matar a su papá, el rey no puede quedar para mí. Eso es lo que le dijo Sibá al rey David. Y él intentó engañarlo y lo engañó. Y dice que David, sí, el rey David, en lugar de ir a la fuente, de ir a preguntarle a Mefiboset, dice que entró en el engaño. Dice que le dijo, bueno, si eso es lo que piensa, entonces vamos a hacer una cosa, si va. Todo lo que era de Saúl, y yo se lo di a Mefiboset, ahora es tuyo. Y dice que David se aisló hasta que pasó esa sublevación, esa guerra civil, ese levantamiento de parte de su hijo Absalón, hasta que se calmó todo. Luego David volvió a tomar el trono. Y dice el capítulo 19 de Segunda de Samuel, versículo desde el 24. Ahora David volviendo al reino, volviendo a tomar el trono. Dice el 24, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Mefiboset. Dice, y miren, Mefiboset dice, no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Al rey le habían pedido otra cosa, le habían dado otra versión. Y Mefiboset era fiel, fue fiel. No es que él pensó que se iba a quedar con el reinado, él estaba clamando por el rey. Él estaba clamando por el rey y dice que estaba como de luto. No comía, no se bañaba, ni nada, esperando que el rey esté a salvo. Dice que todo esto lo hizo hasta el día en que volvió el rey en paz. Y dice el versículo 25, y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset,
¿Por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: oh rey, señor mío, mi siervo Sibá me engañó, pues tu siervo le había dicho: preparame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo no puede caminar, es cojo, está lisiado. Pero Sibá, él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Él te ha mentido, dice, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Dios te ha guardado. Haz pues lo que te parezca. Si le has creído esa versión a él, haz lo que te parezca, rey. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Nosotros no nos merecíamos nada. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? ¿Qué beneficio más puedo querer si solo puedo disfrutar de tu mesa, rey? Y dice el 29, y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Miren lo que era la palabra. Él ya había dado esa palabra, de que ahora las tierras y todas las posesiones iban para Siba, porque él le creyó. Y él quiso remediar y dijo: ahora he tomado la determinación que se dividan las tierras, las posesiones. Y Mefibosé dijo al rey, y este versículo es terrible, es tremendo, porque habla de lo que hace la gracia en el ser humano, porque habla de lo que hace la misericordia, aquel que ha recibido el perdón de Dios, la verdadera manera de conducirse, de vivir, de tomar decisiones, de qué es lo que anhela en su corazón. Y dice el versículo 30, y Mefibosé dijo al rey: deja que él tome todas las cosas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Eso es todo lo que yo quería. Qué versículo tremendo, mis hermanos. Eso es lo que hace la gracia, que buscamos como hijos de Dios. Muchas veces tratamos de abrazarnos a los beneficios que Dios nos puede dar. Muchas veces vamos a buscar qué hay en la mesa. Pero Mefibosé eligió lo mejor, que era: gracias, Señor, porque puedo estar en tu mesa y puedo dialogar contigo. ¿Qué más otra cosa puedo pedir? Puedo disfrutar de tu presencia, Señor. Por eso es que su palabra dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Porque primero es buscar la presencia de Dios, primero es reconocer al Dios de tu salvación. A ese que cuando no podías caminar, no podías levantarte, te levantó y te puso en la mesa de los convidados. Si no hay esa gratitud, esa reverencia en tu vida, es porque te sentás a la mesa solamente para buscar beneficios. Pero Dios te ama con amor eterno y te quiere hacer ver por dónde tenés que comenzar. Y el principio es buscar el reino de Dios.
Aprender a amar a Dios, aprender a conocerle a Él, aprender a escuchar, aprender a estar fino para escuchar su voz, reconociendo, amando, arrojándote a sus pies y disfrutando de esa presencia maravillosa, porque no estás delante de cualquier autoridad, estás delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores.